Amén. Dios les bendiga. Paz de Cristo a todos. Saludos a todos los jóvenes del movimiento apostólico y Dios bendiga a todos los jóvenes que están aquí. Estamos transmitiendo desde el templo, hermanos, porque quisimos aprovechar que aquí están los jóvenes. Entonces aquí estamos haciendo equipo. Yo pregunto, a ver, ahí, ayúdenme con sus comentarios. Yo pregunto, ¿están listos? ¿Todos están listos? Vamos a ir abriendo nuestras Biblias para compartir el mensaje de este día. Y les voy a pedir que me acompañen. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Hay un pasaje, hermanos, muy conocido por todos, por la mayoría. Es muy conocido este pasaje, pero vamos a tratar con la ayuda de Dios sacar la riqueza que en él se encuentra para el beneficio de nuestras vidas. Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a darle lectura. A ver, ayúdeme. Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a leer hasta el verso 23. Verso 33, perdón. La Escritura dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaban ahí solos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, cuando todo esto sucedió, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Este va a ser nuestro pasaje base y a partir de él vamos a estar aprendiendo algunas cosas que son muy importantes para nuestro caminar. Así es que acompañe, vamos a hacer una oración muy breve y vamos a ponernos en las manos de Dios. Amén. Padre, delante de usted nos encontramos, le damos gracias por permitirnos, mi Dios, en este día sábado estar conectados junto con mis hermanos jóvenes del movimiento apostólico. Yo le pido les bendiga, que la palabra que tú has puesto en mi corazón pueda bendecir sus vidas, no solamente los que están conectados, pero los que están aquí en el templo conmigo. Señor, que tu palabra, la cual es más que suficiente, nos oriente, nos enseñe el camino que debemos de tomar. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos dando gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos jóvenes, en este día quiero compartir con ustedes un tema que Dios hace unos meses atrás me mostraba y tiene mucho que ver con los ciclos del creyente. Si usted lee Génesis capítulo, no se me pueden cerrar la puerta, por favor. Génesis capítulo 8, verso 22, se dará cuenta que la escritura dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Escuche lo que la Biblia nos enseña. Si esto ocurre en el plano físico, en el plano espiritual no es la excepción. Quiero decirles de parte de Dios a todos los jóvenes que nada de lo que nos pueda suceder en esta vida
se escapa de la autorización de Dios. Amén. Cada etapa, cada mover, cada momento de nuestro caminar tiene un tiempo de cambio. Ojo con esta palabra, tiene un tiempo de cambio. Aún el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Amén, amén. Creo que se fueron los amenes. Amén, amén, amén. Así es que para poder lograr entender esto, necesitamos una conciencia superior. Ojo con lo que estamos hablando. Quizá usted va a decir, el pastor Andrés ya está hablando otras cosas. No, sino que cada uno de nosotros, ustedes como jóvenes que están mirando esta transmisión, necesitamos una conciencia superior. No es otra cosa que percibir la realidad y reconocer o saber identificarse en ella. No sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones pasan procesos en su vida y lo primero que sale de nuestros labios es ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? Apenas salgo de una situación cuando ya entro a otra. Bueno, para entender todos estos procesos necesitamos tener conciencia superior, pensamiento, mentalidad del reino. Así que quiero decirles algo que es bien importante, muchachos. Apúntenlo por ahí. Es imposible que te coloques en el lugar que Dios diseñó para que seas efectivo en el reino si antes no eres equipado, si antes no tienes la madurez en diferentes áreas de tu vida. En otras palabras, no vas a poder ser efectivo en el diseño de Dios si antes tu vida no es procesada. Aleluya, amén, así es. A ver, hágame saber si está aquí, escriba amén. Gloria a Dios, aquí estamos, pastor, gloria a Dios. Dele un pequeño codazo al que le queda a su lado y dígale, disimula o di gloria a Dios. Aleluya. Escuche, como movimiento apostólico unido, hemos sido muy bendecidos con mucho material de formación y con unos excelentes maestros que nos han estado enseñando cuál es nuestra misión, cuál es nuestra asignación, cuál es nuestra tarea aquí en la tierra. Lo que todos conocemos como la estrategia de Jesús. Y qué hermoso saber que tenemos jóvenes como ustedes que se pueden ganar otros jóvenes, que sean usados para que este evangelio siga llegando a muchas más personas. Esto es excelente, esto es maravilloso. Pero en este día, con la ayuda de Dios, quiero hablarle de lo que está antes de ser usado por Dios. Quiero hablarle del proceso que todos debemos de pasar. Y el pasaje con el cual iniciamos en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22, le voy a pedir que regrese su Biblia a este pasaje y a partir de ahí vamos a ir mirando qué cosas Dios tiene para nuestra vida. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Aleluya. Aleluya. Qué bonito se mira ahora, ya ve. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser usados por Dios en el reino? ¿Cuántos quieren que a través de ustedes Dios traiga gente al conocimiento de la verdad? Bueno, le voy a hablar de algo que es muy importante, que se le conoce como la antesala del ser usado por Dios. Así es que regrese al Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22. A partir de ahí vamos a estar leyendo y voy a hacer algunas preguntas. Escuche revelación en este día. Aleluya, gloria a Dios. La Escritura dice, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Quiero que viaje conmigo y mire este escenario. Número uno,
tenemos al maestro adelantando a los discípulos mientras que él se queda para despedir a la multitud. ¿Está conmigo? Conéctese con esta escena. Verso 23, la Biblia sigue diciendo, una vez que Jesús despide a la multitud, se va al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Sé que estoy hablando delante de jóvenes que tienen un conocimiento de la Biblia bien amplio. Yo les quiero hacer una pregunta en este día. ¿Qué hora le gustaría aproximadamente que fue cuando Jesús despidió a la gente? ¿Qué le gusta? ¿5 o 6 de la tarde? Vamos a suponer que eran las 6 de la tarde. Anótelo por ahí. Después de que Jesús despide a la multitud, después de que Jesús despide a la gente, se va al monte a orar. Pero resulta, mi amado hermano joven, que Jesús no ora como los evangélicos de 5 minutos. ¡Santo! ¡Santo! ¿Cuántas horas le gusta para que Jesús haya orado en el monte? 3, 4 horas. Si eran aproximadamente las 6 de la tarde, más unas 3, 4 horas de oración, vamos a decir que se le dieron las 10 de la noche. Un más o menos. ¿Sí está conmigo? Amén, amén, pastor. Bien, seguimos la lectura, no se me desenfoque que vienen las preguntas. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vamos a mirar nuestra escena. El maestro se queda, despide a los discípulos, él se queda para despedir a la multitud. Una vez que lo hace, se va al monte a orar. Dice la Biblia en el verso 24 que los discípulos están a la mitad del mar, pero no están ahí relajados mirando el atardecer o el anochecer. Dice la escritura que su barca estaba siendo azotada por la tempestad, viento, olas levantándose en contra de la barca de los discípulos. La palabra aquí tempestad es sinónimo de problemas, levantamientos, dificultades, complicaciones. En otras palabras, la Biblia nos indica que los discípulos no la estaban pasando bien. Aleluya. Como quizás muchos de nosotros en nuestro caminar decimos que amamos a Dios, que queremos servir a Dios, pero hay ocasiones en nuestra vida que no la estamos pasando bien. Aleluya. Yo pregunto, si Dios nos dejó, escuche que esto es importante, jóvenes, si Dios nos dejó su promesa de estar con nosotros, de ayudarnos y sustentarnos, ¿por qué causa los discípulos aparentemente se encontraban solos? A ver, ayúdame. ¿Acaso Dios será injusto para dejarnos solos en los momentos en que más lo necesitamos? No. Si Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, Él lo va a cumplir. Así es, amén. El libro de Isaías, por boca del profeta Isaías, nos dice algo bien importante. Es ahí en el verso 41, el capítulo 41 y verso 10 que dice: no temas, palabra de Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo les pregunto, amados jóvenes, ¿por qué en medio de la tempestad, en medio de la situación difícil que estaban viviendo los discípulos, no estaba el maestro ahí? Dígalo, pastor, dígalo. Escuche que esto es importante. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 y verso 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Quiere decir
que todo lo que nos sucede en nuestra vida está bajo la supervisión de Dios. A Dios no se le escapa nada, aunque las olas se levanten, aunque el viento sople con gran fuerza, Dios está con nosotros. Amén, amén. Bien, quiero que hagamos un alto en nuestra historia. Ojo, hasta ahorita. El maestro despide a los discípulos, él se queda para despedir a la multitud, se va a orar y cuando ya la noche llega, los discípulos están siendo azotados a su embarcación. Vamos a hacer un alto, una pausa, vamos a hacer un paréntesis. Abra su Biblia en el libro de Job. Gloria a Dios. Job, capítulo 38, verso 1. Vea cómo la escritura dice. Entonces, respondiendo Jehová a Job desde un torbellino, dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Verso 3. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le está hablando a Job. Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Aleluya. ¿Quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ojo con esta palabra. Verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrama saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasará delante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Yo le pregunto, según la palabra que acabamos de leer, ¿quién le puso límites al mar? ¿Quién le encerró con puertas? En otras palabras, ¿quién gobierna sobre quién? Aleluya. En una ocasión dijeron, hablando de Jesús: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La tempestad, las olas y el viento no gobiernan a Dios. Es Dios quien tiene autoridad sobre ellos. Así es. Escuche, me parece ver al maestro orando cuando le dice a los discípulos: adelántense y yo voy a despedir a la multitud, y luego se va a orar. Me parece mirar su oración. Quizás él orando y a la vez ordenando a las olas y al viento levantarse, diciéndole: es hora de que mis discípulos entren al campo de los hechos. Ellos dicen que me aman, ellos dicen que me quieren servir. Vamos a ver si esto es verdad. Por esa causa, mi amado hermano, Dios se quedó aparte y Dios se fue a orar y Dios dio la orden y le dijo: mis discípulos están solitos en el mar. Quiero que se venga toda la tempestad en contra de ellos para ver si lo que han declarado con su boca es así. Aleluya. Muchos decimos: quiero servir a Dios, quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero hacer su voluntad. Y dice Dios: ok, vamos a ver si es cierto, vamos al campo de los hechos. Aleluya. Alábale, alábale. Si estamos acá. Vea, esto es importante. Vea en qué momento Jesús vino al rescate de sus discípulos. El problema de muchos de nosotros que operamos con la mentalidad humana es que creemos que con nuestra oración vamos a manipular la voluntad de Dios, y no es así. Las cosas no van a suceder cuando yo quiero, deseo o anhelo. Las cosas van a suceder cuando en el diseño de Dios está establecido.
El salmista David dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí, sin faltar una de ellas. Aleluya. Vea, siga leyendo, verso 25. Estamos en el Evangelio de Mateo, verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo le pregunto, escríbalo por ahí, ¿en qué momento llegó Jesús al auxilio? Hermano Martín, yo creo que no quieren revelación. A ver, escríbame ahí, ¿en qué momento llegó Jesús al rescate de los discípulos? Pues yo creo cuando ya estaban que no podían, ¿no? Según el texto que acabamos de leer, dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Escuchen, le voy a soltar una palabra. En los tiempos de Jesús había 4 vigilias y cada una de ellas duraban 3 horas. Ojo con esto. Primer vigilia empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9. Segunda vigilia empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12. Yes. Tercer vigilia empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana. Cuarta vigilia empezaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 6. Yo le pregunto, ¿en qué momento llegó el maestro? De entre 3 a 6 de la mañana. Entre 3 y 6 de la mañana. Usted se recuerda lo que dijimos al inicio, que más o menos los discípulos fueron azotados por las olas y el viento como a las 10 de la noche. Yo le pregunto, ¿cuántas horas aproximadamente estuvieron batallando los discípulos con la tempestad? ¿A qué hora le gusta que haya llegado el maestro? ¿4 de la mañana? ¿5 de la mañana? Vamos a decir que fueron a las 4. De las 10 de la noche para las 4 de la mañana son 6 horas batallando con el viento, con las olas, con la tempestad, sin saber qué voy a hacer, en el que la barca se hunde y es azotada. 6 horas, usted y yo lo leemos fácilmente, pero estar dentro del mar, 6 horas no es fácil. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Yo le pregunto, ¿por qué el maestro no llegó antes? En ocasiones agarramos un rencor, una molestia contra el mismo Dios y le decimos, es que si tú me hubieses ayudado, es que si tú me hubieras extendido la mano, es que si tú me hubieras atendido, no hubiera yo abortado la misión. ¡Santo! Escuche, le voy a soltar una palabra. Hace tiempo escuché un mensaje de un pastor. Él compartía su testimonio. Este pastor era pelotero, beisbolista, y dice que llegó de visita allá a su tierra, a su país. Y cuando él iba caminando por ahí por la plaza, miró que a una mujer la tenían sujetada del cuello un hombre, como que si la quería golpear. Aquel pastor que llegó de visita a su país miró la escena y rápidamente fue a su carro, en la cajuela traía un bat y lo sacó como todo varón queriendo auxiliar a la mujer. Y cuando agarró aquel bat para darle al que aparentemente estaba golpeando a la mujer, estaba listo para darle cuando se escuchó una voz que dijo, ¡corte! El pastor no se dio cuenta que estaban grabando una película. En otras palabras, ¿qué es lo que le quiero decir? Que muchas de las veces, por no tener una conciencia superior y no saber leer los códigos que están en el cielo en cuanto a nuestra vida, nosotros nos salemos de escena y del cielo nos dicen, ¡corte! Así no es. Pues, ojo con esto, que es bien importante. La pregunta es,
¿por qué Jesús no llegó antes? Yo le pregunto, ¿quiénes estaban en la embarcación? Los discípulos, hombres con conocimiento de la pesca, hombres que conocían los diferentes climas del mar. Así es. Yo le pregunto, si ellos hubieran salido a la orilla a las 9 de la noche, ¿a quién le iban a dar la honra? A su conocimiento, a sus habilidades, a su capacidad, a su experiencia. Pero Jesús lo fue dejando hora tras hora para que su conocimiento, su experiencia, su habilidad en alta mar se agotara. Va a haber momentos en nuestra vida que ni siquiera nuestra buena información, nuestra buena capacitación nos va a ayudar. Lo único que nos va a ayudar en nuestros momentos difíciles es Dios. Gloria a Dios. Amén. Lo que Jesús quería era que agotaran todos sus recursos humanos y llegaran a la conclusión que el único que les puede ayudar en medio de los días difíciles es Dios. Así es, amén. Si sus discípulos hubieran salido rápido a la orilla, se hubieran acreditado a su experiencia y a sus buenas habilidades para enfrentar las tempestades. Iban a llegar al muelle y la gente les iba a decir, oye, ¿cómo estuvo la tempestad? Estuvo difícil, estuvo complicada, pero gracias a nuestro conocimiento logramos esquivarla y aquí estamos. Pero dijo Jesús, lo voy a dejar una hora más, una hora más, una hora más. Y hasta la cuarta vigilia, dijo Jesús, yo creo que ya agotaron todos sus recursos y ahí yo aparezco en escena. Santo. Quiero decirle a cada uno de los que me escuchan que los problemas, las dificultades, las adversidades son enviadas por Dios, no para destruirnos, sino para tratar con nuestra dependencia y desarrollar en nosotros fe. Gloria a Dios. Amén, amén. Las dificultades no son otra cosa que la escuela del reino de Dios. Uno admira a los grandes siervos de Dios, a las grandes mujeres de Dios, pero ignora el proceso que ha vivido. Vea, verso 27 dice lo siguiente. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Esa palabra yo soy es muy importante. Jesús los conectó con la palabra que muchos años atrás le había dado a Moisés. Por allá en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente. Dijo Moisés a Dios, usted conoce la historia. Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de esclavitud, al pueblo de Israel en Egipto de esclavitud, y le dice lo siguiente. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo a los hijos de Israel y digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. En otras palabras, Jesús conectó a los discípulos con la palabra que le dio a Moisés, yo soy el que soy. Si te sientes solo, yo soy tu refugio. Si te sientes necesitado, yo soy tu proveedor. Si te sientes acorralado y te sientes atacado, yo soy tu defensor. Si te sientes enfermo, yo soy tu sanador. Yo soy el único que te puede ayudar. Fue por esta causa que Jesús apareció en la cuarta vigilia, cuando el hombre y la mujer agota todos los recursos. Es que de esta mi papá me va a ayudar. Es que de esta mi tío me va a ayudar. No, Señor, se acaba la ayuda de papá, se acaba la ayuda de mamá. El único que nos puede ayudar es Dios. Ahora fíjense lo que sucede. La narración sigue hablando y nos da mucha revelación. Estamos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14.
Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Fíjese, ayúdame a operar en la dimensión que tú operas, en lo sobrenatural. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mucho se predica de que Pedro le falló la fe. Mucho se predica de que Pedro se hundió. Pero Pedro tuvo un problema. Cuando empezó a caminar sobre las aguas, dice la Biblia en el verso 30, que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estoy terminando. Dios, antes de que nos lleve a ser usados, Dios nos va a llevar por un proceso. Y en ese proceso va a desarrollar en nosotros dependencia y fe en Él. Aleluya, amén. Vamos a empezar a operar en lo sobrenatural. No soy profeta ni hijo de profeta, pero le digo, si usted le cree a Dios y acepta los procesos por los cuales Dios nos lleva, Dios nos va a empezar a llevar a caminar en lo sobrenatural, donde Dios habita. Pero somos nosotros los responsables de abortar la misión o de continuar caminando en fe. Aleluya. Yo le hago una pregunta más. Según el pasaje bíblico, Pedro sale de la barca, empieza a caminar sobre las aguas. ¿Y dónde es que estaban los otros discípulos? ¡Santo! Hombres con conocimiento y con habilidades. Al ver que Pedro se estaba hundiendo, fácil le podían haber aventado una soga, una tabla para que se salvara. Yo le pregunto, ¿por qué los demás no salieron a su ayuda? Aquí no se trata de que mi mejor amigo me dejó solo. Aquí se trata de que hay momentos en la vida en que Dios pone un stop a nuestros gente que está alrededor de nosotros, los congela para Dios tratar directamente con nosotros. Dice, esta enseñanza no es para los demás, esta enseñanza es para Pedro. Tú, Pedro, y le llama por su nombre, ven, camina sobre las aguas. Pedro dice la Biblia que se empieza a hundir porque miró la tempestad, miró el viento, tuvo miedo. ¿Qué fue lo que Pedro miró? Pedro miró el viento, Pedro sintió las olas y empezó a hundirse. Pero en la dimensión donde opera Dios estaba mirando la sombra de Pedro sanar enfermos. Dios estaba mirando gente convertirse con un sermón 3,000, 5,000. Dios estaba mirando en primera de Pedro, segunda de Pedro. Ese es el diseño bíblico. Ese es el diseño de Dios. Aleluya. Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Escuche. Entonces, verso 33, los que estaban en la barca, que siempre estuvieron al lado de Pedro, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Todas las situaciones que Dios permite que vivamos es con el único propósito que de nuestros labios salga una adoración y que de nuestros labios salga una palabra que diga, en medio de mi situación difícil, eres tú el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Eso nos va a dimensionar a otro nivel donde vamos a operar con el respaldo del Espíritu Santo. Pero yo le digo algo de parte de Dios. Si usted está pasando una situación difícil, si siente que la tempestad se levantó, siga creyendo a Dios, que el que dijo, adelántense, yo despido a la multitud y se fue a orar, fue aquel que ordenó que la mar, que los vientos se levantaran en contra suya. ¿Sí estamos acá? Aleluya, amén, pastor, amén, amén.
Como dijimos al iniciar la enseñanza, escuche que esto es importante. Será imposible que te coloques en el lugar que Dios diseñó para que seas efectivo, sin que antes no seas equipado, sin que antes no obtengas la madurez en diferentes áreas de tu vida. Será imposible que te coloques en un lugar de respaldo de parte de Dios si antes no eres procesado. Aleluya. Así que podríamos decir, gracias a Dios por las tormentas que Él envía a nuestra vida. A partir de ahora podemos decir y podemos caminar con una conciencia superior, pensar y ver las cosas que vienen a nuestra vida, no con ojos naturales, sino con ojos del reino. Escuche, si usted le cree a Dios y sea cual sea la situación que usted esté viviendo, le sigue creyendo a Dios y sigue poniendo sus ojos en Él, mire, todo lo que venga de parte de Dios en la estrategia tendrá éxito. Usted va a ser respaldado. La gente va a venir al conocimiento por su palabra. Vamos a tener grupos de amistad de jóvenes, ganando a otros jóvenes, pero jóvenes con conciencia superior, jóvenes que han pasado el proceso y que no lo han abandonado, que han decidido seguir caminando hacia adelante. Por más que se levante la tempestad, si aquel que te dijo, móntate a la barca, fue Jesús, Él tendrá todo bajo control. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así que esta es la palabra de este día. Este es el consejo de Dios para este día. Somos nosotros los que decidimos creerle a Dios o repetir la misma escuela, el mismo grado. Que Dios nos ayude y que Dios levante hombres y mujeres efectivos para el reino de Dios. Esa es la palabra, hermanos jóvenes, hermano Martín, que quería compartir con ustedes. Cuando la Biblia dice que Jesús caminó sobre las aguas, nos está enseñando que tomado de la mano de Jesús se puede operar en lo sobrenatural. Amén, amén, amén. Bendiciones, que Dios sea con ustedes. Gracias, hermano Martín, por la invitación. Hay una frase que tenemos acá en la congregación y decimos que lo mejor está por venir. Así sea, pastor. Amén, amén. Así que gracias a Dios por las situaciones difíciles, porque de eso Dios levantará hombres